Yo soy abogada. Un momento, hablaré con el jefe y hablaré usted con él, ¿de acuerdo? Muy bien, Vale. de acuerdo. El jefe es este, hable usted con él. Sí, quiero saber si están detenidos Sí, estos sí, chavales. están Soy detenidos. abogada, quiero atenderles. No, pues en Zapadores irán. Al de Pero vuelta a zapadores no, es que aquí hay gente que sin identificación ha empezado a cruzar la valla. Pues entonces Me lo han dicho todos los medios de comunicación, está grabado. Vale, pues entonces y entonces haga queremos usted- primero localizar al policía que sin identificación ha empezado a dar palos a diestro y Sí, que siniestro. está grabado, haga las pesquisas oportunas. Nosotros estamos ahora aquí en una zona Ya, pero de usted es seguridad. el inspector jefe, ¿no? Sí, pero vamos a ver, yo estoy ahora resolviendo el tema de los detenidos. A ver, yo quiero No saber es por qué una zona de están seguridad. detenidos. Se le van a, por agresión a la fuerza pública. Por ¿Agresión a la fuerza pública? Sí, van a ser trasladados a Zapadores. Ahí en Zapadores podrán informar más. Bueno, pero vamos a ver, aquí todo el mundo, todos los testigos dicen que ha entrado la apórtelos. policía. Aporte usted los Oiga, testigos. mire. No, digo que los aporte usted cuando... No, que mire, los no, pero aporte. los aporto ya. Vamos a ver, están deteniendo. Esto es una detención que yo entiendo que gente que está manifestándose pacíficamente no se la pueden ustedes llevar y detenerla así porque sí. No, pacíficamente no, ha habido una agresión a la fuerza pública. No, perdone. Lo que dicen todos los medios de comunicación En que lo han visto Zapadores, es que ha entrado un Vale. policía sin identificar y que se ha liado a palos con una señora que está en el suelo con la cabeza abierta. Vale, yo le he informado de los detenidos. A partir de ahora, la Jefatura Superior, a través del Gabinete de Prensa, le informará de todas las demás actuaciones. Yo le he informado al estado de los detenidos que van a ir a Zapadores. El resto, a través de la Jefatura Superior, Gabinete de Bueno, Prensa. y si yo quiero atenderlos ahora como abogada, y soy abogada. Pero es que ahora tenemos aquí una zona de seguridad que hasta que... Pero yo soy letrada. Ya, pero hasta que no los tenga cacheados y los tenga seguros pues si y los llevan traslade... claro, pues si son de Al-Qaeda, ¿no? Bueno, Será es eso, el trámite ¿no? que hacemos siempre. Pero yo soy abogada, ¿por qué no los puedo atender? Gabinete de Prensa, Jefatura Superior de Policía. Llevo mi carnet de colegiada, si quiere me identifico. Soy No, abogada, eso- quiero atender a Vaya los... usted a Zapadores, y los atiende allí. No, es que están aquí, los puedo atender Ah, aquí. no, pero aquí están en una zona de seguridad para el traslado. En Zapadores no puedo asistir. Enviarle un recado a la delegada del Govern, perquè això tot és... No, si es que yo aquí voy a la delegación del Govern. Vamos a ver, lo que dicen... Ahí hay 3 o 4. Pues se me han mandado nada. Nos han llevado. Espera un momento. Parece ser que no, vamos a ver, lo que dicen todos los testigos, sin ningún género de duda y todos los medios de comunicación, y está grabado, es que ha entrado un policía sin identificar detrás del cordón, porque nadie se había pasado el cordón que se había establecido de seguridad, y ha empezado a dar palos a una señora indefensa que lo único que quería era cruzar porque no tenía nada que ver ni con la concentración. Y entonces la gente que estaba ahí ha intentado impedir que este policía sin identificar, que se ha liado a palos, pues apaleara a una señora indefensa en el suelo. Eso es lo que ha pasado, es lo que sé. No podemos atender a los detenidos, que están detenidos, no sabemos muy bien por qué tampoco, porque esto es una manifestación pacífica. Los policías de la Puerta de las Cortes, a mí me han asegurado esta mañana que el comportamiento de la gente ha sido ejemplar, que cuando se les ha dicho que se fueran se han ido, que no ha habido ningún tipo de altercado, y por lo tanto yo no entiendo esta violencia policial y no entiendo cómo la delegación del gobierno no ha tomado cartas en el asunto cuando esta mañana ya se les ha llamado y se les ha dicho que aquí tenían que también proteger el derecho a manifestación pacífica. Y por tanto yo no entiendo el comportamiento de la delegación del gobierno, que depende de un gobierno central supuestamente socialista. ¿Alguna pregunta? Gracias. Espera, Mónica. Sí, pero bueno, ha sido de refilón, ¿eh? Las porras volaban. Nada, no tengo mucho más que decir. Vale, pues. Y han pegado hasta un diputado nuestro.